A ver, yo estoy grabando, está ahí. Estamos ready, take it away. Buenas noches, es jueves, son las 8:30 p.m. Esto significa que esto es La Calaca, el mejor, primero y único talk show transmitido semanalmente por Zoom. Yo soy Potifar y como siempre conmigo está Fidel Bastro. Hola, hola, Un hola. saludito ahí. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, el show de hoy viene gracias a Panetma, el mejor internet simétrico de Panamá. Si lo que quieres es internet de verdad, chequea panetma.com y tenemos un jingle. Suéltala, Diego Priti. Si quieres buen internet, mejor llámate a Panetma porque ellos tienen internet simétrico. Y francamente es bastante bueno y mejor que la otra porquería que anda por ahí. Panetma, esa es la que es, Panetma. Internet simétrico de Panetma, chequen eso. Y también el día de hoy tenemos un segundo patrocinador. Me estoy tomando una cerveza en este momento y la cerveza es Lagunitas. Y también le hicimos un jingle. Todo lo toman en la discoteca, les gusta de lata, también de botella, le gusta buco porque mansa cerveza, Lagunita, la lagunita, la lagunita, 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 está pretty, está pretty, está pretty, está pretty, está pretty, bien pretty. Ay, 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 está pretty el jingle, ¿sí o qué? Bueno, y también con nosotros el día de hoy, como siempre, está nuestro screen operator Frank Zamora. Y también tenemos jingle, jingle tras jingle tras jingle. Frank Zamora, el screen Frank Zamora, Screen Operator, esto es La Calaca, yo soy Potifar y conmigo como siempre está Fidel Bastro. Aquí estoy. Soy Fidel Bastro y esto es La Calaca. Bienvenidos. Tenemos un programa bastante explosivo esta noche. El episodio de hoy se llama Colonia sí, Colonia no. Y entonces, bueno, ¿de qué colonia estamos hablando? No es la colonia que te pones para oler rico. La palabra colonia, la etimología es muy interesante, viene del latín y su raíz es indoeuropea y tiene que ver con colar. Y yo creo que la palabra colonia está ligada a los orígenes de nuestra civilización y el modelo sedentario, monocultivador, expansivo, beligerante estatal, patriarcal, colonizante, militarizado, que viene dominando hace como 12.000 años. Pero también existe la acepción colonia que es biológica y tiene que ver como con algo más bonito, que es seres vivos organizados bajo bases cooperativas y no competitivas como las que están rigiendo ahora mismo en el modelo actual. Hoy tenemos una bióloga que nos va a hablar de un insecto que normalmente pensamos que vive en colonia, pero esta especie en específica, Megalopta genalis, es selectivamente social, que es muy atípico. Y yo no voy a entrar mucho en eso porque no es mi área de especialización, pero tenemos otra invitada que nos va a hablar de la colonia más del tipo penal, de la cárcel. Y es curioso, aquí hay una imagen de una celda de esa cárcel, la celda del Centro Femenino de Rehabilitación, CEFERE, que queda por ahí llegando a San Miguelito. Y es curioso que decimos celda de la cárcel porque también decimos celda de las abejas en las colmenas. Entonces hay como estas conexiones que se están formando. Entonces, bueno, en resumen, necesitamos más colonias de abejas para no morir de hambre, porque son las que polinizan la mayor parte de las cosas que nosotros comemos, y menos colonización, o sea, literal y mental. Hay que decolonizarnos y decolonizarnos, como dice Martin Robinson. Y cierro con esta imagen que es una colonia en espiral que me parece preciosa y de alguna manera me hace pensar en Marx y como en su modelo cíclico de la historia y un poco cómo se está expandiendo el universo y todos los patrones
algo rítmicos, Tripioso. que se repiten en la naturaleza una y otra vez. El espiral del pi, el espiral en la panza de Alfred Jarry. Y bueno, esta es la sorpresa del episodio. Tenemos con nosotros desde Suiza, en vivo y en directo, a Hafiz Quintero. Es mi hermano Lobo, un gran artista. Y yo lo invité para que hablara un poco porque su experiencia como artista es bastante especial. Él se hizo artista en una cárcel en Costa Rica. Estuvo 10 años preso y por suerte ya no está. Y ahora está libre y está haciendo arte. Y él habla mucho de cómo el arte está muy ligado al crimen porque son maneras de cometer transgresiones, ¿no? De transgreder. Y yo no voy a hablar mucho porque le voy a dejar tiempo a él. Aquí son algunas imágenes de trabajos que él ha hecho. Él también es escritor y esto es un pequeño proyecto que se llama Máximas de Seguridad con dibujos de él. Eh, Todos estos trabajos los pueden referenciar luego en internet, pero aquí en este librito básicamente es como un guía, un tutorial para sobrevivir en la cárcel, que es un ecosistema bien particular y tiene códigos muy estrictos de supervivencia. Y estas son imágenes de una obra que es relativamente reciente, que se llaman, yo creo, Prótesis. prótesis, sí. Y hablan de las formas en que uno tiene que desarrollar sistemas de comunicación en la cárcel para poder sobrevivir, que es una necesidad humana de la cual o sea, necesitamos y no se nos puede privar, y aunque nos traten de silenciar y de controlar, siempre los seres humanos encontrarán la forma de comunicarse unos con otros, aún en el encierro más estricto, ¿no? Pero bueno, ahí cierro mi cuestión. Y bueno, aquí los dejo con Hafiz. Hafiz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la ocasión. Y bueno, estaba viendo estas imágenes y estaba recordando estaba recordando, estaba recordando cómo fue entrar en una prisión. Y ahora que lo veo, después de tanto tiempo, etcétera, pues, ¿sabes? Es como metabolizar esto, la sensación cuando entras en estos sitios de cómo tu cuerpo deja de pertenecerte porque se transforma en propiedad intelectual del sistema de justicia, ¿no? Y cómo pierde los derechos en algunos casos hasta de la comunicación. Hablaba con Jonathan antes, ¿no? Por ejemplo, de los modelos en Filadelfia, trajeron tenían que meter los presos, los infractores, digamos, ¿no? En aquella época en algún sitio y entonces enviaron personas a investigar los modelos arquitectónicos de las prisiones en Europa y no solo trajeron los modelos arquitectónicos, también trajeron los modelos disciplinarios y entre estos estaba incluido la prohibición de comunicarse, el silencio absoluto. Los presos tenían prohibido comunicarse entre sí. Era bastante estricto y el castigo era bastante fuerte, si se sorprendía a las personas hablando. Pero a través de los años se enteraron de que habían desarrollado métodos alternativos para comunicarse y lo hacían golpeando los tubos del agua, los tubos metálicos del agua. Habían desarrollado una especie de código Morse, digamos, y así. Wow. En unas prisiones españolas, unas prisiones mixtas, donde los presos, hombres y mujeres, están separados por varios metros, están varios pisos más arriba, pintan los palos de escoba y desde abajo las chicas, las mujeres prisioneras escriben en el aire. Por un efecto de distancia se ve la estela y dibujan las palabras. Los tipos arriba responden a esto y se comunican. En las prisiones en Costa Rica, por ejemplo, utilizan uno de los personajes con mayor estatus dentro de la celda, es el de la comunicación. Esta persona derrite plomo, hace una bolita de plomo con un hilo de nylon y es capaz de tirar esta bola sin que golpee los barrotes, porque esto llamaría la atención de la policía, hasta la celda más cercana, que estaría a 5, 6, 7 metros de distancia, ¿no? Y de esta manera se comunican a través de este hilo, amarran el dinero que llega hasta la otra celda y hacen llegar hasta ellos el cigarrillo o otros
¿sabes? ¿No? O droga o cualquier cosa que estén necesitando, Impresionante. Wow. establece comunicación. Y este tipo que crea la comunicación, es el que tiene el mayor estatus dentro de la celda, por ejemplo. El oficial de comunicaciones. Así me Exactamente. encanta cómo el enfoque que le has dado, porque una de las cosas que ha sucedido, por lo menos con el encierro, que no es comparable, obviamente, o sea, nosotros estaremos encerrados, pero, o sea, todavía no nos ni siquiera aproximamos al tipo como de encierro que vive la gente dentro de las cárceles, porque todavía, o sea, la mayoría estamos cómodamente, tenemos internet y las refri llenas, y, o sea, no se los tengo que explicar, pero sí me siento muy identificado como artista y también como alguien que, como que estamos aquí en Panamá, la cuarentena es bastante estricta, la necesidad de comunicación. Y yo creo que por eso ha surgido la Calaca y hay un montón de otras cosas que han surgido, iniciativas en Zoom y en otras plataformas, porque la gente está ansiosa por poder conectar, poder compartir, poder cooperar. Y A regresando un poco. propósito, que lo decía, Sí. siempre he estado convencido que hay, o sea, es un hecho, ¿no? Hay una guerra constante en las prisiones y la guerra constante es entre la arquitectura limitante que fue concebida para limitar, es un edificio, una estructura diseñada para limitar y la creatividad del ser humano que la habita para vulnerar estas limitaciones. Todo lo que aquí afuera se puede ver de una manera un poquito más abstracta, ahí dentro es una cuestión urgente, vital, diaria, ¿no? Y la resuelves. Por ejemplo, si no puedes alcanzar a tu amigo o enemigo, te diseñas con un palo de escoba, o sea, vulneras la limitación arquitectónica de cualquier manera. Está siempre entonces esta lucha constante entre la creatividad, que siempre va un paso adelante de todas maneras, y la arquitectura que alguien se diseñó en algún escritorio, ¿no? Para limitar ahí el contacto físico, etcétera. Hay una de las imágenes que mostraste ahí dentro hace un poco, es un video de 2 minutos que se llama Espejo. Entonces, se trata de un tipo que está en aislamiento. Aislamiento es un castigo dentro del castigo, dentro de la prisión. El aislamiento es un castigo bastante fuerte porque estás solo, no puedes comunicarte con nadie, no puedes hablar con nadie. El castigo es eso, estar solo, aislado, contigo mismo. Entonces, este tipo lo que hace es dibujar una silueta humana en el muro y le tira una pelota a la mano de esta silueta y la pelota regresa a él. De esa manera, mediante este gesto sencillo, el tipo transforma el muro en otro ser con el que interactúa. Por ejemplo. Gracias, Hafiz, por venir así, dije, tan corta, así como última hora. Son las 4 de la mañana por allá en Suiza Sí, y estás bastante Mil gracias, desvelado, hermano. pero espero que te puedas quedar despierto para disfrutar el resto del programa. absolutamente. Quédate. Ahora podemos conectar directamente con Eugenia Rodríguez, que ustedes, o sea, curiosamente se conocieron en el CCE cuando tú hablaste con Haru Wells. Y Eugenia es nuestra primera invitada y le tenemos una canción. Así que Diego, Emilio y Piti, suelta la canción y luego hago una breve introducción y entramos en materia. Increíble. Hola Eugenia, ¿cómo estás? ¿Qué tal te Hola, muy pareció tu bien. canción? Muy bien. Excelente.
Bueno, bienvenida a La Calaca. Estamos súper emocionados de que hayas decidido aceptar mi propuesta. A veces es un poco difícil como explicarle a la gente exactamente qué es esto. Toman como varios párrafos como para poder explicar porque es algo experimental. Pero yo creo que ya le cogiste la onda. Eugenia Rodríguez es antropóloga feminista. Eso fue lo que me escribió en el WhatsApp y luego yo puse un icono de una explosión. ¡Puf! Y ella dijo, así sí, así que prepárense. Entonces, ella tiene una maestría en género y desarrollo también. Ha estado trabajando con la Universidad de Panamá en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades. Y también para CIEPS, que no me acuerdo cuál es el acrónimo de CIEPS, pero CIEPS tiene que ver con politología y sociología. Bueno, pues gracias por invitarme a este lugar tan interesante y tan divertido. Bueno, pues no sé, ¿qué quieres que te cuente? Todo lo que tiene que ver con, en este lugar, el relato coral etnográfico sobre la vida en una cárcel de mujeres en Panamá. Que nos hables un poquito de ese proyecto, cómo sucedió, cuándo sucedió, si todavía, o sea, qué está pasando con él ahora. Pues aprovechando que me preguntas y como me gusta tanto hablar de este proyecto maravilloso, os cuento desde el principio y fue, todo empezó un día que yo fui a la sede universitaria de la Universidad de Panamá en San Miguelito y allí escuché que había un programa universitario en la cárcel de mujeres. Bueno, yo había venido trabajando con mujeres en situación de especial vulnerabilidad, digamos, mujeres que tienen situaciones de discriminación o desigualdad más allá del hecho de ser propiamente mujeres. Y bueno, pues me pareció que podría ser un lugar interesante como para echarle un ojo y de repente participar. Así que ahí me lancé a la piscina y le dije, oye, ¿y no necesitaréis a una antropóloga que trabaje en ese programa universitario? Y bueno, pues afortunadamente el que era coordinador en ese momento del programa, que era el profesor Gilberto Marulanda, me dijo, bueno, pues la verdad es que sí, dice, porque tenemos un programa, pues ese programa universitario tiene una materia que se llama antropología y todavía no tenemos profesora. Así que bueno, fue como caído del cielo y muy bienvenido. Después, bueno, pues ya conseguí establecer un vínculo, digamos, profesional con la Universidad de Panamá y empecé a dar clases de antropología en la cárcel de mujeres. Era mi primer contacto con una cárcel y concretamente con la cárcel de mujeres. Llegué a dar clases de antropología en un salón de 20, 30 mujeres. Los salones eran así como se ven, son así todavía, con tenedores habilitados en forma de aulas. Las estudiantes pues eran privadas de libertad que tenían ya el grado para poder hacer estudios universitarios. Y bueno, en el contexto de esas clases, teniendo en cuenta que la antropología es así muy vivencial y habla de la vida, de cómo vive la gente y por qué vive así y cómo se siente viviendo así, pues imaginaros, ¿no? Las conversaciones en las clases daban mucho a conocer cómo estaban viviendo ellas particularmente el encierro. Entonces, por ejemplo, en las clases, yo estructuré las clases en diferentes temas, ¿no? Pues economía, política, religión. Por ejemplo, yo les hablaba de economía, de las instituciones económicas y cómo en diferentes sociedades se organiza lo económico. Y entonces ellas me decían, bueno, pues aquí en la cárcel también tenemos nuestra economía. Entonces me hablaban ellas de las formas que tenían para organizarse, para conseguir recursos, para hacer llegar recursos a sus familias, cómo hacían para ahorrar, en fin. Otro día les hablaba de política y entonces ellas me hablaban de cómo cómo se organizaba el poder dentro de la cárcel, porque también existe poder y hay personas que son líderes y que gestionan de diversas formas ese poder. Yo les hablaba de antropología de la religión y ellas me hablaban de la religiosidad dentro de la cárcel. En fin, yo veía que esas clases tenían una riqueza extrema y dije, no, pues vamos a hacer que esto se publique. Y bueno, y ahí surgió que les dije que hicieran un estudio sobre diferentes lugares de la cárcel, que hicieran, digamos, observación participante en lugares diferentes de la cárcel. Y bueno, cuando escribieron, dije, pues esto hay que publicarlo. Y surgió de una manera conjunta escribir este relato coral en este lugar. Este es el taller de costura, por ejemplo, y que es uno de los lugares que Cada describe una, una de las chicas. exacto.
cada una eligió un lugar. Digamos, las mínimas condiciones que pusimos es que no fueran lugares que ellas frecuentaran cotidianamente, porque la idea de la antropología es que pues, podamos estar allá, es decir, que veamos las cosas y podamos escuchar a la gente, pero sin tener mucha familiaridad, porque precisamente la familiaridad resta la curiosidad y las preguntas, y entonces, pues eso, les propuse que fueran lugares que no frecuentaran mucho, y hay muchísimos lugares dentro de la cárcel. Pues está la cocina, está la escuela, el centro de salud, la iglesia católica, la evangélica, en fin. Entonces, cada una eligió un lugar y fueron durante 5 meses a ese lugar a observar lo que pasaba, a escribir en un diario de campo. Los diarios son un regalo, que los tengo yo guardados como un tesoro, porque la verdad sí son testimonios muy bonitos, ¿no? Etnográficos. Y bueno, y de ahí surgió el libro. Algunas se subieron al proyecto, otras decidieron que no, pero bueno, en total fueron 13 las que decidieron escribir un relato sobre todo su trabajo. Ese es el huerto, por ejemplo, ¿no? Una de ellas decidió hacerlo sobre el huerto. Y son relatos bonitos, o sea, son relatos que reflejan pues un poco lo que decía Jafis antes, ¿no? Que al final son expresiones yo pienso que son expresiones de resistencia, ¿no? Dentro de ese ambiente. Quería preguntarte, porque yo esta tarde me leí un pequeño artículo que publicaste en la página web de CIEPS, que me gustaba mucho el enfoque. Habla precisamente de cómo las poblaciones que viven en encierro, encarceladas, son de las más vulnerables, obviamente, durante la época de COVID-19 y la pandemia, son de las que más están expuestos. Definitivamente sí, es uno de los, digamos, colectivos que normalmente están invisibilizados, que no existen, que no preocupan a nadie más que a las propias familias. Inclusive también hay mucho abandono en el caso de las mujeres, porque hay mucho estigma por haber cometido un delito y por estar encerrada. Hay mucho más abandono de las mujeres en situación de privación de libertad que de los hombres. Entonces, si de por sí hay bastante abandono y bastante invisibilidad, por un contexto como este, pues evidentemente son las últimas de las últimas, ¿no? Y bueno, hablando específicamente de las mujeres, que es, bueno, pues digamos la población que conozco más, ¿no? Enseguida, cuando empezó la pandemia, pues yo me puse en contacto con algunas amigas que tengo dentro de la cárcel de mujeres para que me contaran, y me han estado contando durante todo este tiempo, así que he estado bien enterada de lo que estaba pasando ahí dentro. Al principio, cuando no había ningún caso todavía identificado, ellas estaban muy claras que el virus iba a entrar y que cuando entrase el virus pues iba a ser muy, muy, muy agresivo, porque no tenían condiciones de higiene, de sanidad, para nada normalmente. Y bueno, pues ahora se agravaba. También había como bastante ausencia de acción por parte del sistema penitenciario en relación a la protección. En fin, el caso es que el virus finalmente entró y ellas en ese momento, yo me acuerdo cuando yo recibía, porque me mandaban audios y yo los escuchaba y yo decía, bueno, es que el sentimiento que tienen más que de abandono es de ser, bueno, sí, de abandono, pero por ser personas desechables. O sea, yo tenía la sensación de que ellas pensaban que eran personas totalmente desechables, que no importaban y que su enfermedad y posible muerte por COVID o por lo que sea tampoco importaba demasiado, ¿no? En esas cifras que, bueno, pues cada día aumentan, pues que fueran mujeres privadas de libertad o hombres, pues qué importaba, ¿no? Y era muy fuerte porque ellas han sentido, sobre todo las mujeres que están encerradas por delitos de droga, que es la mayoría, un 70%, muchas de ellas fueron personas desechables para el narcotráfico, o sea, ya fueron utilizadas por el crimen organizado, y luego fueron también desechables, consideradas desechables por la justicia y por el sistema penitenciario. Y todo esto se agrava a un extremo terrible con la pandemia, ¿no? Y luego además que las únicas medidas que se les ocurría en el sistema penitenciario eran medidas decían que de protección, pero que al final resultaban ser un sobrecastigo, ¿no? Porque decir, bueno, pues se suspenden las visitas familiares que son tan importantes para ellas, suspender las actividades de resocialización o de educación o trabajo, y encima encerrarlas más en los hogares, unos lugares que son unos tugurios, que no hay quien esté, hacinados, con muy pocas condiciones higiénicas, en fin, pues eso, las medidas profundizaban más la situación de vida invivible que normalmente sufre, ¿no? Y además sin importar, porque normalmente una de las cosas que yo decía en ese artículo es que normalmente no importa. Y esto es una cosa, unas preguntas que yo planteaba, yo decía, bueno,
en el ámbito de esta pandemia, preguntémonos quiénes están en las cárceles, y lo decía con esa pregunta porque, porque defiendo, ¿y por qué? O sea, ¿por qué están en las cárceles? ¿Quiénes están en las cárceles? ¿Por qué están en las cárceles? ¿Y cómo están en las cárceles? O sea, esas tres preguntas que, por supuesto, nunca parecen necesarias o pertinentes, en este caso eran extremadamente pertinentes. Y bueno, pues, ¿y quiénes están en las cárceles? Pues las cárceles están llenas de gente pobre, ¿eh? Las cárceles están llenas de gente que no ha podido tener acceso a la justicia. Las cárceles están llenas de gente que ha tenido muy pocas oportunidades para escapar del delito en contextos donde el delito es casi la norma. En fin, esa es la gente. ¿Y cómo están? Pues están en condiciones absolutamente que vulneran todos los derechos. O sea, si no tienes condiciones para meter a la gente en la cárcel, ¿por qué la metes? ¿No? Es Pero bueno, una cosa que uno de los puntos que hiciste en el artículo es que, o sea, me diste el 70% de las personas que están en la cárcel están por drogas, ¿no? Porque, o sea, han criminalizado algo, un problema social que se puede tratar de otra manera, y entonces, pero la única manera es simplemente metiendo un pocotón de gente presa que no frena de ninguna manera el narcotráfico, porque las personas que están metiendo presos ahí son actores menores que realmente no afecta para nada a los grandes como movimientos de narcotráfico que tengan un pocotón de mulas encerradas por cantidades probablemente como bien, o sea, mínimas en términos como del volumen real de que se mueve, ¿no? Y es como, realmente es un pretexto. Simplemente inventan, o sea, ese tipo de legislación porque lo que necesitan es tener esas cárceles llenas. De alguna manera es como una forma como de control social. Sí, bueno, concretamente Panamá sigue fiel a la guerra contra las drogas que plantea Estados Unidos, y es una guerra que está llenando de cárceles en América Latina a hombres y a mujeres, pero en particular a mujeres, porque digo, si no existiera esta política punitiva contra las drogas, tendríamos las cárceles de mujeres bastante vacías, y la verdad es que el impacto que tiene el encarcelamiento en las mujeres es terrible, porque no solo es en ellas, es que ellas llevan un impacto también, trasciende su encierro a sus familiares y concretamente a sus hijos. O sea, tiene muchísimo más impacto encerrar a una mujer que encerrar a un hombre. Y además es que, teniendo en cuenta las cantidades de droga que ellas pues trafican o venden, son cantidades realmente pequeñas. O sea, cuando nosotros hicimos un estudio, porque luego estuve haciendo un estudio sobre mujeres y drogas, pues nos dimos cuenta de que eran cantidades realmente ridículas. A veces estábamos hablando de gramos. O sea, y por gramos una puede estar pagando una pena de 7 años, cuando en realidad los grandes narcos que cometen el delito del blanqueo de capitales, porque no cometen el delito de tráfico de drogas o de venta de drogas o de posesión agravada, porque ellos no poseen la droga, no venden la droga, sino que más bien lo que hacen es que blanquean la droga. El delito de blanqueo de capital es un delito menor, un delito muy poco penado. Entonces, a quien estamos penando con la guerra contra las drogas es a los micro traficantes, y ahí están representadas las mujeres que hacen ese trabajo para poder mantener muchas veces a sus hijos, ¿no? Y bueno, pues son absolutamente reemplazables. Metes a una en la cárcel, el día siguiente tienes a otra. Entonces, definitivamente el narcotráfico continúa buscando otras presas del crimen para poder operar el negocio y la ganancia del narcotráfico que existe, que es una realidad, pero no son ellas las beneficiarias, ¿no? Ellas solo sufren el coste de riesgo. Fuerte, 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 fuerte. Por último, quizás nos podías hablar un poquito sobre otra publicación que se llama Voces en el Encierro, que esta vez es más que tiene que ver con cárceles de hombres, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, esa historia es maravillosa también. Digo, el libro En este lugar, por cierto, me gustaría decir por qué se llama En este lugar, porque es siempre sí, algo que me parece que dice mucho del libro. El libro se llama En este lugar porque en todos los relatos, en los 13 relatos, ellas hablan de la cárcel como sin nombrarla. Dicen, en este lugar. Y a mí me pareció muy curioso y me pareció que significaba mucho, porque cuando tú no nombras algo es porque, y sabes el nombre, es porque lo desprecias, porque no le tienes aprecio, ¿no? El centro femenino tiene muchísimos nombres, se llama Seferes, se llama Eres, se llama centro femenino, en fin, tiene muchos nombres y ellas dejarán de saberlo, lo saben perfectamente, y sin embargo nunca nombran el nombre En este lugar, con todo ese desprecio que le tienen. Pero también me parecía muy importante porque además indicaba que ellas estaban dentro y que estaban escribiendo desde dentro. El testimonio de ellas era mucho más importante
que yo pudiera a lo mejor hacer un trabajo etnográfico o antropológico sobre lo que yo había visto y había escuchado de ellas. Que ellas mismas hablaran sobre lo que se vive en ese lugar me parecía como fundamental y más desde la perspectiva antropológica desde la que trabajo yo, ¿no? Así que bueno, lo increíble fue que un día estábamos en el centro de investigaciones de la Facultad de Humanidades y recibimos una llamada. Esto fue el año pasado, en enero. Recibimos una llamada y era un hombre privado de libertad de la cárcel de La Chorrera, que ya no existe. Es una cárcel que cerraron, que ya no se sostenía de ninguna de las maneras. Y bueno, nos llamó un señor que estaba privado de libertad y nos dijo, ¿ahí es donde se publicó el libro en este lugar? Y dijimos, bueno, pues sí. Y dijo, es que nosotros también queremos contar nuestra historia. Y la verdad es que me emocionó que el libro en este lugar hubiera llegado a una cárcel de hombres, que lo hubieran leído y que a ellos les hubiera también pues, generado el interés de contar también su propia historia, ¿no? Así que, bueno, no tardamos mucho, con un colega sociólogo, con Florencio Díaz, también de la Universidad de Panamá, fuimos para allá, para La Chorrera, y nos presentamos. Ellos se quedaron impresionados, dijeron, pero ya, porque nos habían llamado y a la semana siguiente ya estábamos allá, nos facilitaron todo en el sistema penitenciario. Y les escuchamos qué es lo que querían contar y bueno, no era lo mismo, ¿no? Ellos querían contar su historia, por qué estaban ahí dentro, por qué habían caído en el delito y querían como dar un mensaje de prevención para los jóvenes. Así que bueno, es un libro diferente, no es un libro etnográfico, es un libro más bien que cuenta el relato del delito por parte de la persona que lo comete. Entonces es muy testimonial y también es muy interesante. Es otro tipo de libro, pero digo también permite como escuchar las voces de las personas que están en situación de privación de libertad. Y una cosa última que quiero decir, porque de repente a lo mejor ya me cortas y no me dejas hablar más. No, dale, es que me ha encantado lo de la colonia, porque dices, no, es que la colonia es, y como decías, esto es un lugar de que no, gente que no es de ahí. Y eso es una cosa que todo el tiempo dicen. Cuando dicen, no, porque los privados de libertad, y entonces, bueno, mujeres, concretamente una de ellas siempre decía, nosotras estamos en situación de privación de libertad. Nosotras no somos de aquí, no somos esto, y vamos a salir, y nosotras somos, nuestra naturaleza es otra, ¿no? Entonces, ¿cómo reivindicar que no son de allí, que están aquí? Que están de paso, y que ese lugar es una manera de decir que este lugar no nos define, o sea, realmente en algún momento, y ya es una manera de empezar ya a estar afuera, o sea, a salir de ahí, en la mente, pues, o sea, y en la palabra. Así que sí, escoger esas palabras y esa forma de decirlo empieza a ser como una manera de resistencia, definitivamente. Exacto. Pues Eugenia, ha sido un enorme placer y Vale. quisiera de repente tenerte por acá de nuevo en otra vuelta porque realmente, o sea, tienes muchísimos proyectos súper bonitos que en 15 minutos simplemente no da tiempo, pero sí, me gustaría mucho que te quedaras por aquí para el resto del programa también. Al final del programa abrimos como una pequeña ventana para tomar preguntas de la audiencia o si alguno de los panelistas tiene preguntas para otros de los panelistas, las panelistas, ese es el momento. Joaquín Discos desde México. Joaquín, carnal, desmutéate, ahí estás. Hola, hola, buenas noches a todos. Pues Buenas hablando noches, de Joaquín. colonias, mande, ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado en esta semana? todo bien. Ya un poco más relajada la pandemia acá en México. Ah, qué bueno escuchar eso. Bueno, tienes dos increíbles recomendaciones que calzan finamente con el tema de hoy, como siempre. A ver si las vas soltando. Yo voy soltando la música por acá. Claro que sí. Una de ellas, pues, como abeja al panal, ¿qué les puedo decir de Juan Luis Guerra? Consolidado en el ámbito latinoamericano como compositor, arreglista, letrista, además de un ser humano excepcional, letrado, estudios en arquitectura, filosofía, estudió música en la escuela de Berkeley. Se le considera a la altura de Silvio, de Pablo, de Alberto Cortés. Un disco de 1990 como Abeja al Panal. Un clásico. Así es. Esta nosotros la conocíamos, pero la siguiente recomendación es
Los chichos. Los chichos, gitanos madrileños afincados en la periferia. La rumba gitana la convirtieron en música urbana. Las guitarras, la voz, la percusión, le pusieron batería, bajo, guitarra eléctrica. Y surgió un sonido más convencional conocido como el sonido caño roto. Un sonido que canta las vivencias de los gitanos suburbiales. Quiero ser libre, habla la canción. Una canción escrita por Juan Antonio Jiménez Elguero. La compuso estando preso en el calabozo de 1970. Esa canción apareció en un disco de 1974 llamado Ni más ni menos. Un grito desgarrador de libertad. Ni más ni menos que Joaquín Discos, dando las mejores recomendaciones desde el puesto de batalla aquí en La Calaca. Joaquín, o sea, cuando vaya a México nos vamos a ir de fiesta y vamos a escuchar música y vamos a aprender. Yo estoy para esa. Vamos a ser felices. Y Poti viene también y todo el que quiera venir también. Bienvenidos. Y de repente hacemos una caminata también, o cuando vengas a Panamá también hacemos una caminata. Cómo no. No te olvides de mí, los boleros que me ibas a mandar. No, mañana está el Poti. Muchas gracias, hermano. Órale, pues. Un gusto verte. Igualmente. Quédate por ahí. Aquí andamos. Bueno, seguimos entonces. El próximo segmento es el segmento favorito de todo el mundo. El segmento de Ciencia y Demencia con Andy Quitmeyer. Y el jingle dice así. Hey everybody! Hi! Welcome to Ciencia y Demencia! So, we're coming at you from Gamboa out here. We're doing our weekly chat about science. And last week we talked a little bit about sleep, but also about bees. And we had a cool guest who was talking about, we never got to it, but he has a machine that actually vibrates bees magnetically to stop them from sleeping. But so on that same bee tangent, I'm talking about colonies and colonization and different types of ways that bees and colonies can be in the biological ways. We have an awesome guest continuing this theme with us. Let's give it up for Carolina Gomez. Hit it, Diego. He's a genius. Wonderful. This man is a genius. Poti hizo todos estos jingles como 5 minutos antes de comenzar el programa. Give it up for Potifar, Jingle Master. Thank you. Con la ayuda de Diego Priti, obviamente la guitarra no la toqué yo. Sí, por supuesto. O sea, son un manso equipo. Y aquí hay un honor colaborar con el de Man Andy y Caro, son Ciencia y Demencia. Yeah, so that was your personalized jingle, Carolina. We wanted to welcome you to the show. Welcome. Bueno, gracias a todos por esta invitación. De verdad me siento muy halagada de que me hayan invitado a este programa tan cool. Word on the street is you're studying awesome bees. Now, first question for you. Aren't all bees just the same? I mean, they make honey, they fly around in a big colony. It's pretty much the same thing for all the bees. That's what I'm thinking. Not really. Bueno, en el mundo hay aproximadamente 20.000 especies de abejas. De estas 20.000 especies, lo que nosotros conocemos principalmente es la abeja mielera, que pues es solo una especie. Y tenemos que el 80% de estas 20.000 especies en el mundo son abejas solitarias, son abejas que no viven en colonias. Solitarias? How can it even be a bee if it's not flying around with all of its other bee friends? You can be a solitary bee? Yep. Whoa, okay.
bastante interesante porque en la historia evolutiva de las abejas, el comportamiento social ha variado en diferentes momentos. Entonces, así como encontramos esto, ¿sí? Como es una abeja solitaria, principalmente es una hembra que deposita sus huevos en un nido sin ayuda de ninguna otra abeja. No hay esas jerarquías que es lo que nosotros conocemos de las abejas sociales, donde hay una reina, hay unas obreras, unas trabajadoras, hay también los machos, que son los drones, que pues ellos no tienen como ningún papel, digamos, en la construcción del nido, sino solo un papel reproductivo. Y en el caso de estas abejas solitarias, pues ellas no tienen esta jerarquía. Es una hembra que, sí, como lo dice la palabra, vive sola. So your bees, they can do this amazing thing where they can kind of broach both sides. They could be a socially kind of bee, or they could be a completely singular bee. How do they decide whether they're going to be a very antisocial bee or a super social bee? Esa es una buena pregunta que todavía no se ha respondido. Entonces, esas abejas, que bueno, algunas de las que han aparecido en los videitos, es la abeja con la que yo estoy trabajando principalmente. La especie se llama Megalopta genalis. Megalopta genalis es una abeja conocida porque es socialmente facultativa. Algunas veces es social, otras veces es solitaria. Esto quiere decir que algunas hembras toman la decisión de convertirse en reinas, algunas no, y simplemente depositan sus huevos y no depositan huevos que vayan a ser hembras para tener como estas obreras que posteriormente van a trabajar para la reina. Entonces es bastante interesante porque dentro de la misma especie se observan los dos comportamientos. Hay algunos rasgos morfológicos que tienen las abejas que son normalmente que tienen la tendencia a ser sociales, y algunos rasgos morfológicos que tienen las solitarias. So they'll be like physically different from each other? Kind of. So it's not just like one has like goth makeup on and is like, leave me alone, and the other is like a weird jock on the football team. They'll be like, that'd be so awesome. Goth bee. Sí, suena como un poco alocado, pero cada abeja tiene como su carácter tal vez. De las características morfológicas que hacen que ellas tengan comportamientos sociales diferentes, uno de los más importantes es el tamaño. Una hembra grande, gorda, con mucho contenido de grasa, tiene una capacidad reproductiva mayor. Eso quiere decir que puede poner más huevos y también tiene la capacidad de vuelo mayor, por lo que puede conseguir mejor alimento en el forrajeo, puede visitar árboles de flores más lejanas, y por eso puede alimentar otras huevos que van a ser hembras, que necesitan un mayor contenido nutricional que los machos. Aquí estamos viendo algunas imágenes como de los experimentos que haces, o bueno, no sé si de la palabra experimento, pero haces unos moldes, no, me estás describiendo un proceso muy fino y muy meticuloso y muy precioso, la verdad, porque las imágenes a veces parecen como imágenes de proyectos de arte, en el que haces moldes de las antenas de las abejas con esmalte de uña, creo que era, me dijiste. Si nos puedes hablar un poquito como de ese trabajo. Que es tan fascinante, sería fabuloso. Pues una de las preguntas interesantes pues que han surgido es que si hay cambios en la morfología, en el tamaño de las abejas cuando son sociales o solitarias, probablemente también hayan cambios en sus sistemas sensoriales. Eso quiere decir que tengan una visión diferente, un olfato diferente. En el caso del proyecto en el que estoy trabajando, trabajo en el olfato. Entonces, el olfato de las abejas y de los insectos está en las antenas.
huelen con las antenas. Entonces, en la foto anterior había una antena y entonces esa es la morfología de la antena de la abeja que estoy estudiando. Y en el proyecto lo que yo quiero ver es si las abejas, las hembras que son sociales, tienen una cantidad de estructuras olfativas diferentes a las solitarias. Entonces, para eso, recubro las antenas con esmalte para uñas. Ese es un proceso, no es es de mucha paciencia porque hay que tener como un muy buen Muy pulso. bonita. It's gorgeous. Luego de que se cubre la antena con el esmalte, lo dejo secar, le hago un corte, que era la foto anterior, luego retiro el molde, entonces tengo una impronta cuando tengo la impronta hago un corte, el corte tiene que ser por la superficie ventral de la antena para no perder estructuras sensoriales. Luego de tener el corte, en esta fotografía, pues lo tengo aplanado. Lo que hago es aplanarlo porque me va a quedar en un formato cilíndrico. Lo aplano y lo pongo en una lámina para observar en el microscopio óptico. Y ya las imágenes que obtengo en el microscopio óptico son más o menos de este estilo. Pueden variar mucho dependiendo pues del el esmalte para uñas, pero en el detalle se puede ver que hay unas setas como unos pelos que son un tipo de estructura olfativa y también unas que son como circulares, que son otro tipo de estructura olfativa. En esta fotografía hay un macho de la especie de Megalopta genalis, que también es algo interesante porque son los machos y las hembras de esta especie, pues tienen unas diferencias morfológicas también bastante notorias. I would have thought the head would have been smaller for a lot of like other ants and bees. The machos, the heads are usually very tiny. Macho man. Yeah, well, en este caso, los machos tienen normalmente en las abejas, las antenas de los machos son más largas que las de las hembras. Esto es algo que ayuda mucho a diferenciar entre sexos cuando tenemos abejas que incluso son muy parecidas. Las hembras tienen 10 segmentos en las antenas y los machos tienen 11. Y muchas veces, como es en el caso de Megalopta, el macho tiene las antenas mucho más alargadas. Estos segmentos son más alargados que el de la hembra. ¿Sabes qué? Si Frank de repente podía poner algunas de las imágenes, porque llegar al punto en que tienes la abejita que le puedes quitar la antena para poder cubrir el esmalte, solo para llegar a ese punto hay un montón de otro trabajo que se tiene que hacer y es súper bonito que lo describas también porque involucra básicamente, o sea, la primera yo creo que viene antes, Frank. Sí, pues. Sí, retrocede. Una más. Una más. Ah, ahí está. Sí. Aquí comienza la historia. A ver si la puedes contar así completa, que es súper linda. Entonces, bueno, básicamente el trabajo que yo venía desarrollando, bueno, yo estaba desarrollando esta investigación en Barro Colorado, en la isla Barro Colorado, en una pasantía con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Y entonces, lo primero que que tenía el primer paso era buscar a las abejas en el bosque. Esas abejas hacen sus nidos en madera que es descompuesta, en madera que ya está en lianas muertas. Hacen un agujero y luego de que yo encontraba estos nidos, los llevaba al laboratorio para hacer como una disección de los nidos. Entonces, en esa fotografía, pues me encuentro yo haciendo la disección de los nidos. Estoy debajo como de un mosquitero, porque normalmente cuando abría los nidos, las abejas volaban alrededor, entonces yo no quería que se fueran, y pues con eso las podía contener.
luego It's like a eso, reverse beekeeper outfit. You're like putting yourself in with the bees, locking you yeah, together. Reverse yeah, that's beekeeper. a little wild. Entonces, luego de esto, hacía la disección del nido. Entonces aquí tengo uno de esos palitos de madera y como los pequeños agujeros que hay son las entradas de las celdas. Así como anteriormente hablábamos como eso de la celda en esa colonia penal en la cárcel, en este mundo de las abejas también hablamos de celdas y hay muchos diferentes tipos de celdas. Hay celdas hechas con cera, en el caso de las abejas mieleras o de las abejas sin aguijón, y en el caso de estas abejas, las celdas son construidas con aserrín. La abeja entra dentro del palito, mastica toda la madera y con el aserrín y una mezcla de saliva que producían unas glándulas, puede construir estas celdas. Entonces, ya luego que después de tener el nido disectado, estas celdas que contenían huevos o abejas en estados inmaduros, las ponía en una incubadora y luego de tener las adultas, ya las llevaba a nidos artificiales que ponía en el bosque, que son como estas casitas. The roof has a lovely color. Very cute. That was very important. Yo trataba de que fueran algo lindos para que las abejas se quedaran y Ay, qué cute. no se fueran. Entonces, estos nidos artificiales eran básicamente una madera de balso en donde las abejas, yo construía un túnel y ponía la abeja en ese túnel, luego dejaba el nido en el bosque y pues tenía que monitorearlo todos los días porque las abejas los abandonaban o a veces sí establecían su nido ahí. Ya luego cuando establecían el nido, ellas empezaban a depositar los huevos y a construir las celdas. En este caso vemos una abeja y vemos 3 celdas. Entonces, en las celdas depositaban los huevos y era importante que la fundadora, la primera abeja que había iniciado este nido, tenía que ser marcada. Entonces, en este caso, pues la marqué con una X para reconocerla de las otras abejas que nacieron, porque con este nido de observación se iba a poder determinar el comportamiento social. Si esta abeja decidía ser una reina, iba a poner huevos donde iban a ser otras hembras. Entonces, así yo iba a poder reconocer cuál era la hembra madre, la reina, y cuáles eran las hembras las que iban a ser obreras. En muchas ocasiones, el mundo de las abejas no es tan perfecto y habían hijas que eran usurpadoras. Entonces, hembras muy bien alimentadas, mucho más grandes que la hembra madre, o simplemente mucho más osadas, que decidían desterrar a la hembra madre de el nido y por eso se convertían en la nueva reina. También parte de los experimentos que tenía planeado hacer era retirar una hembra del nido de observación y ver si habían cambios en el comportamiento de la colonia y si había alguna hembra que se convertía en la siguiente reina, ver si tenía algún cambio en su morfología, en este caso en las estructuras sensoriales. Cool. And so, yeah, so it's not even just like they can be entirely solitary or they're like perfectly social and everybody follows, like they have like giant weird chaos. You know, you can go from like, you know, my body is made up of, you know, zillions of cells all kind of hopefully working in harmony. Or like you could get cancer and then suddenly, you know, some are revolting against you. Or you're just like an amoeba and these bees are just kind of covering every possible way of being social, it seems. Bueno, una cosa es que este es un mundo social mediado por químicos. Entonces, cuando estos químicos funcionen, la sociedad como tal, la vida social va a funcionar. Una cosa que tal vez es común
en estas abejas altamente sociales, como la abeja mielera, de que como que invadan, que una reina ponga cientos de huevos diariamente y tengan colonias con miles de individuos. Sin embargo, pues no es el fin tampoco como de este tipo de organizaciones sociales, pues como que la invasión. Así que estoy viendo una pregunta. Sí, hay una Eh, pregunta de Donna Conlon. Dice, ¿cómo afectó la cuarentena tus estudios? Ahora no se puede estar en BCI, Barrow, Colorado, Colorado Island. ¿Tuviste que rediseñar el experimento o simplemente se puso en pausa o cómo hiciste? Sí, pues desafortunadamente fuimos evacuados de BCI el 23 de marzo. Y pues el trabajo que yo venía desarrollando, todo lo desarrollaba completamente en la isla. Entonces, de hecho, ahora estoy en Bogotá. Eh, em, no sé, pues estoy esperando que haya, no sé, que mejore la situación. Probablemente para el próximo año eh, pueda regresar para continuar con el proyecto. Ah, no sabía que estabas en Bogotá. Ah, mira tú. Ah. Estamos... Do you have any good bees to keep you company there? Oh, sure, yeah. Okay, Sí, good. sí, de hecho, hay, no sé, muchas otras abejas, o sea, abejas solitarias principalmente aquí en Bogotá, pues también que he tenido la oportunidad de explorar antes, y pues en este momento, mientras está, no sé, mejora la situación y puedo salir un poco más, estoy planeando tal vez, pues pensando en poner algunos hoteles de abejas, que son como construcciones artificiales, para que las abejas nidifiquen y encuentren como un lugar en donde vivir. Es algo muy simple de hacer, de hecho es algo que todos podemos hacer si se interesan. Es básicamente una estructura de madera en donde se pueden poner como palitos de madera huecos o papel enrollado, diferentes cavidades de diferentes materiales, y de hecho también se puede probar qué materiales son más afines a las abejas y qué materiales no. Y pues también de esa manera proveerles un espacio a las abejas para que nidifiquen, porque en el caso de ciudades grandes como Ciudad de Panamá, como, bueno, no sé, en el caso de Bogotá, que es una ciudad mucho más grande, hay una urbanización muy grande que ha afectado mucho a estos insectos que todavía habitan con nosotros y que muchas veces no somos conscientes de que están en nuestros jardines, de que están alrededor de nosotros, y por la alta urbanización, pues no están perdiendo lugares de nidificación y pues están perdiendo su hábitat. Entonces estos hoteles de abejas es una manera muy, muy bonita de contribuir a que las abejas tengan un hogar. Me estoy imaginando así como unas cosas, yo no sé si bien estrambóticas. Se puede hacer algo muy, muy creativo. Lo ideal es ponerlo en un jardín, entonces también algo que, pues, que vaya de acuerdo con el jardín. Mm. Y pues sí, eso ya depende de la creatividad, puede ser de muchas formas diferentes. Es importante que no se vaya a dañar con la lluvia, porque pues va a ser algo que va a estar expuesto al aire libre, pero de ahí en adelante todas las ideas que hayan son bienvenidas. Pues muchas gracias. Yo voy a poner mi hotel de abejas. Gracias. Me has dado una muy buena idea. Tengo, yo creo que bastante espacio allá aquí en el Rancho Relaxo para abrir un hotel de abejas. Yo sé que Andy ya está pensando cómo va a ser su hotel de abejas, de seguro.
Pues muchísimas gracias, Carolina, por visitarnos desde Bogotá. Espero que puedas regresar a continuar con tus experimentos y tus investigaciones lo más pronto posible. Eh, y ha sido muy lindo conocerte, ver tu trabajo. Me encantan las imágenes de las antenas especialmente. Son maravillosas A mí también. y qué lindo. Gracias, Andy, siempre trayendo Andy. gente así, Woo! la más fina ciencia en ciencia y demencia con Dr. Andy Quitmeyer and his pet sloth. Yeah. Look at that guy. It's just a baby. The baby sloth, so cute. Take it away, boss. All right, seguimos. Entonces, el último segmento, como siempre, la cereza encima del pastel es nuestro invitado musical. Hoy yo estoy bastante emocionado porque es una persona que yo conozco, una persona que yo admiro mucho. Aquí está Ernesto Schnack. Ahí, saluda Ernesto para que la gente te vea. Esto funciona de la siguiente manera. Voy a hablar un poquito de Ernesto para los que no saben. Y luego Ernesto nos toca su primera canción. Ernesto Schnack es un músico panameño considerado por muchos, yo incluido, un guitarrista virtuoso. Es miembro de la banda conocida panameña Hacienda Libre, pero es mundialmente reconocido como el man de los covers acústicos de Tool, A Perfect Circle y Game of Thrones, entre otros. Ernesto no solo toca los arreglos de los instrumentos de las canciones que toca, sino que también incorpora las melodías de voz y elementos percusivos. Esto no es nada fácil. Ernesto tiene 2 discos en Spotify. Uno es World Building, el otro se llama Herramienta. Este último, como sugiere el nombre, incluye 8 temas de Tool y 2 de A Perfect Circle, que es la otra banda de Maynard James Keenan, el cantante de Tool. También tiene casi 30.000 oyentes mensuales en Spotify. Nosotros los músicos activos que tenemos producciones personales sabemos que eso no es cualquiera que llega a ese tipo de números. Su canal de YouTube tiene más de 54.000 suscriptores y millones de visitas colectivamente con temas como The Reigns of Castamere de Game of Thrones, que tiene más de 1 millón de visitas, y Right Into the Tool, que tiene casi 800.000. Y siguen subiendo. Y sigue subiendo. Ernesto también tiene sus canciones propias instrumentales como You Are My Natural Selection, Achieving the Godhead y Build, que de hecho es la primera canción que nos va a tocar hoy. Bienvenido, Ernesto. Take it away con la primera plena. Gracias.
finura pura, Ernesto Schnack por Laca Laca. Ey, mil gracias por estar aquí, hermano. Gracias por invitarme. Ernesto, nos conocemos por la escena musical panameña, hemos hasta hecho un par de tributos juntos y siempre es como un honor tocar con él y estar en su presencia y ver cómo toca. Como pueden ver, seriedad, no es charrasqueando, tocando un par de cositas, cosas serias, un estilo bastante, ¿cómo se dice? Como afilado y genuino. Ernesto, te quería hacer unas preguntas, gracias nuevamente por estar aquí. Te quería preguntar, ¿cómo comenzó esto de los covers? ¿Hubo como alguna primera que sacaste, como que para ver qué pasaba? ¿Y cómo subsecuentemente nos fuimos creo que ayer me hablaste algo como que sucedió con Reddit, que alguien como que compartió uno de tus videos y como que ahí cogió fuego la cosa. ¿Cómo fue eso? Sí, eso comenzó, yo estaba viviendo en Berlín y en ese tiempo en YouTube explotó. YouTube ya un par de años, todavía era bastante nuevo y pegó no sé si han oído un guitarrista que se llama Andy McKee, que hizo un cover de Toto de África. Eso ya debe tener más de 50 millones de views. O sea, Ese es uno que sale con un bajista al lado de él, como en un bar, algo así. No, es él solo, un cocobolo. Ah, ok. Tocando. Hay otra de Toto casualmente buenísima. Ah, ok. Y entonces como que ese estilo de música se hizo popular en YouTube. Yo ya venía tocando así de antes cuando estaba en Berkeley. Me metí en la guitarra acústica y aprendí ese estilo, pero antes era como una onda bien New Age, bien under, no tan conocida, pero como que explotó en YouTube. Y yo justamente estaba en Berlín y estaba como volviendo a meterme en la onda acústica. Y se me ocurrió como que, bueno, estaría cool hacer un cover, pero quería hacer algo como de mi onda y un poco diferente, entonces me ocurrió hacer Tool. Y el primero que hice fue 46 and 2, que fue casi como un experimento porque no estaba seguro si iba a funcionar, pero quería hacer el intento. Y lo subí y fue como... tuvo sus views, pero no fue nada así increíble. Creo que todo el mundo espera que cuando suba un video va a ser el super éxito, pero sí, como mencionaste, es un par de años después que ya había hecho otro par de covers más, incluso ya había hecho los de Game of Thrones. Alguien como que compartió el link al Reddit de fans de Tool y ahí como que explotó. Y de repente me comenzaban a llegar comments y los views explotaron y fue como creciendo gradualmente, pero sí, ese fue como el inicio. Qué cool. Esta Reigns of Castamere, que es una canción de Game of Thrones, es que la que tiene más visitas en YouTube. Tiene 1 millón de visitas. Eso es cosa seria. Ayer me estabas contando que en un momento la serie estaba, no sé si habían sacado como una nueva temporada o algo así, pero que como estaba tan caliente la cosa, tu versión de Reigns of Castamere fue no solo comenzó a tener las visitas que tiene ahora, sino que también en iTunes la gente comenzó a bajarla y de repente te comenzó a llegar unos ingresos ahí inesperados. Qué bien. ¿Cómo se sintió eso? ¿Cómo sucedió eso? Eso pasó. Yo hice el cover de Reigns of Castamere después que salió la primera vez en la serie, porque se usa bastante en la serie. Y digo, me gustaba la serie, me gustó los libros, entonces lo grabé. Y entonces en la tercera temporada hay un capítulo que se llama The Red Wedding. Para los que no han visto la serie, es un capítulo bien importante y extremadamente traumático. Y tocan esta canción. Y después de ese capítulo, como la semana después, explotaron los views y las bajadas y de repente me llegó casi $1,000 después de una semana en iTunes. Seriedad. Sí. Hot Muy dog. Sí, que te Pues, llegue un cheque $1,000. así, yo como músico te digo, si Sí, te llega no. un cheque de 1,000 palos y que por estar vendiendo tu música en el internet definitivamente es un
Es una cosa buena. Sí, Una cosa definitivamente muy no me bonita. quejo. Exacto, cero Em, quejas ahí, cero quejas, ¿ah? El departamento de quejas vacío. Sí. Te quería preguntar también, hablar de tu proyecto, tu banda, Hacienda Libre. Ujú. Antes se llamaba Hacienda Libre Bruce Lee, ¿correcto? Ahora nada más Hacienda Libre. Sí. ¿Qué está pasando en el mundo de Hacienda Libre? Hacienda Libre, estamos a punto de comenzar a lanzar, digamos, un disco, entre comillas, pero vamos a estar lanzando canción por canción, que llevamos grabando. Nosotros tuvimos varios cambios de personal, cambios de cantante, cambios de baterista. El Bruce Lee primer ya no está baterista tocando ahí, ¿no? No, Bruce Lee se fue hace rato. Teníamos un baterista anterior, Fidel Deli, que ha tocado con casi todo el mundo en Panamá. Él se fue a India. Y Shout out para Fidel. sí, nuestro último baterista, Yorgos, regresó a Grecia con la familia el año pasado. Eso es un cuento interesante de él porque yo me acuerdo haberlo, él tenía como que 16, 17 años, era un peladito Él lleva como 15 años, creo, y cuando tenía comenzó a una tocar. batería así full Neil Peart, dizque llena de tambores por todos lados y el man destruía. Yo lo vi una vez en el sótano tocando con otra banda Ujú. y me quedé, dije, ¿quién es este peladito? Dios mío. No, él era, sí, es un prodigy, es increíble y busca energía, busca talento, muy buena onda. Y cuando Fidel se fue, él mismo nos lo recomendó y todos en la banda también como que... Él ya había tocado con nosotros antes un día, una fecha que Fidel no pudo. Y era un peladito todo así, 15 años, todo penoso, con miedo y vaina, pero el man tocaba brutal. Así que... Entonces él se tenía que regresar a Grecia y ya teníamos varias canciones escritas, entonces lo hicimos grabar todas las baterías antes que se fuera. Buena idea, Y lo exprimiste antes que se fuera. sí, básicamente. Porque no me voy a poner a buscar otro baterista para... Para que se aprenda todo. Y con el Ajá. touch que tenía él, obviamente Sí, queda para forever la grabación esa. exacto. Así que después hemos pasado el resto del año hasta ahora terminando de hacer las grabaciones, mezclando. Y me dijiste que Y va a salir un single, ¿no? El primer sencillo del disco se llama Punto Mega. sí, el viernes que viene, el 19 de la semana que viene. Atentos con eso. Y eso es en las plataformas, ¿no? En Spotify, en todo lo Sí, en demás. todos lados. Y es una canción que originalmente es mía. Es una de mis canciones instrumentales de guitarra acústica que está en el disco World Building. La mía se llama Omega Point. Entonces hicimos este arreglo con la banda que ellos mismos me dijeron que esta canción está cool, queremos tocarla. Y, y le metimos un poco de voz y letras y bueno, ahí va a salir. Genial. Antes de la última pregunta, Frank, ¿tienes el slide ese que mandé de los comentarios? Que había, hice como un screenshot de unos comentarios que me mataron de risa, que estaban increíbles. No sé si Frank la tiene por ahí. Frank, Si no, debo de tenerla acá y se las puedo leer. Diego Pití se fue para Taboga una vez así, Se cayó del bote. se cayó del bote. Bueno, aquí los tengo. Ok, son 3 de seguidos que nomás le tuve que tomar el screenshot. El primero dice, Tool is so good, even Jesus decided to learn to play their songs on a guitar. Sí, ese es como una broma recurrente Ajá, que entre los te comentarios, sí. dicen la Ajá, pinta de Jesus. Y ajá. la otra, justo seguido dice, 6 strings to do an entire band's worth of work. Somebody pay this man. O sea, el que escucha Tool sabe que es una banda, esa es una de mis bandas favoritas. Ese es rock progresivo con 4 musicazos. O sea, no es música fácil de tocar y Ernesto hace todos los instrumentos y la voz con su guitarra solamente. Y el tercero decía, I feel like his pinky has the strength of 10 full grown men. Así que eso estaba bastante cool. Ernesto, la última pregunta es, que siempre la hacemos en este tiempo de pandemia. Tú siendo obviamente tienes tu banda, pero también siendo un músico solista, donde tocas primordialmente solo tú con tu guitarra, ¿cómo te ha afectado la pandemia a ti, ya sea positivamente o negativamente? Me imagino que tal vez una persona como tú usaría como que para tal vez grabar, para componer, cosas así. ¿Cómo has tomado este tiempo?
A mí la verdad fue una buena oportunidad eh, enfocarme un poco más en el cómo crecer mi público. No crecer, pero acercarme un poco más a mi público online, porque soy muy... Aunque he tenido esta popularidad, esta suerte, no he sido muy consistente. Entonces a veces subo un video y pasan meses y no subo nada. Y he tenido la suerte de que la gente igual queda pendiente y siempre que subo un video como que se reactiva. Pero entonces he aprovechado, he hecho un par de conciertos, unos live streams por YouTube. He estado subiendo como más material original, he estado interactuando más en general. Y la verdad me ha ayudado bastante en ese sentido, como que concentrarme un poco más. Porque ahí, la verdad es que digo, yo tengo mi trabajo full time, tengo mis otros proyectos. Y a veces me distraigo un poco de esto. Entonces la verdad fue una buena oportunidad para como enfocarme. Están muy bien producidos, de hecho, te quería preguntar, ¿tú te encargas como de la fotografía y la edición y todo eso? ¿O trabajas con, yo no sé si de repente Carolina? ¿O cómo produces esos videos? Yo he ido aprendiendo poco a poco, mejorando poco a poco. Spotify, dato curioso. Uno, no me caí del bote. Dos, una vez hicimos en el sótano una vaina de que el Maynard Fest. Todos ultra Me fans acuerdo. de Maynard James Keenan, que hizo con unos paseros un tributo a Perfect Circle, y Ernesto abrió el show acústico. O sea, la vaina así de gente, man, y todo el mundo así en silencio absoluto, mientras este man estaba destruyendo en el escenario, man. Esa vaina fue increíble, man. Me abriste el apetito. Más destrucción, por favor. ¿Será? Sí. Bueno, antes de cerrar, esto es Laca Laca. Nuestro invitado musical es Ernesto Schnack. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Ernesto nos va a tocar dos más. La primera sería el Game of Thrones theme, que si eres fan de Game of Thrones, o en verdad si vives en este planeta probablemente lo has escuchado. Y finalmente 46 and 2 de Tool, originalmente del disco Enema. Esta canción fue, como le escucharon hablar, fue el primer cover que subió online, y creo que también el que prendió el rancho ahí en Reddit. Así que Full Circle, que lo toqué ahorita. Ernesto, take it away, muchas gracias por estar aquí. Wow, gracias.
Ernesto Schnack, ese fue el theme de Game of Thrones. Increíble. Wow. Increíble. Bravo. Nuevamente, como dije antes, la canción que prendió el rancho 46 and 2 de Tool. Sí. Dame un minuto que tengo que cambiar la Ah, verdad que afinación. hay que reafinar la vaina. Oficial. No, mientras tanto, Lagunitas, Panetma, yay, no sé. Dale, pues, yo puedo hablar de Panetma. Yo llevo como 3 semanas Voy a con mutear esta Panetma. afinación. Fue Fidel Bastro el que me habló de Panetma y hasta el momento estoy muy, pero muy, muy contento de el internet simétrico. Perfecto para este tipo de eventos, así que se lo recomiendo. Tanto yo como Fidel Bastro estamos conectados a Panetma, que es lo que hace todo esto posible. A mí Así cada que vez que chequen un eso. rayo le pega a la antena por allá arriba en Cerro Cabra o vandalizan la antena, porque eso pasa a Buco, al día siguiente ya los manes arreglan la vaina. O sea, yo no he estado 24 horas sin la conexión, a pesar de que los elementos y como todo tipo de vaina. O sea, yo creo que los manes, ¿cómo le dicen eso? Servicio al cliente. Está a otro nivel. Bueno, yo no sé si este man ya afinó, nosotros metimos Sí, nuestro... estamos listos, yo creo. Alright, let's do it. Sí. Listo, pues muchas gracias por invitarme. Saludos a todos. Vamos a ver cómo sale esto.
Ernesto Snack 46 en tú, me erizo igual que cuando escucho la canción original. Fuck yeah, que fucking pretty. Awesome musical Gracias. guest. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a ustedes. Gracias. Uf, Ernesto, muchas gracias, man. Me diste energía como para 40 meses más de cuarentena. Una así, ya te dije. Battery recharge, en verdad, hermano. Uf. Sí, me voy a dormir como a las 3 de la mañana hoy. Quedé Sí, yo activadísimo van a después de esa presentación. Exacto, esa vaina me activó. Vamos a parquear después de una esto, Jonathan. Parquemos. Sí, sí, yo tengo un par de lagunitas. Lagunitas, Vamos a gracias parquear. a Gonzalo, gracias a Panetma, gracias a todo el mundo que está aquí. Si tienen alguna pregunta para cualquiera de nuestros invitados del día, lo pueden hacer en este momento en el chat. Y también cualquiera de los invitados que tenga alguna cosa que comentar acerca de lo que han visto de los otros o quien quiera decir algo, ahora mismo el micrófono está abierto para cualquiera de los invitados y estamos aceptando preguntas o comentarios o lo que sea. Si no, prontamente comenzaremos con la fase final, que es la despedida emocional, Emocionante. musical y emocionante que Diego, Emilio y Piti siempre sueltan al final del programa. Es un momento así como de, así bien kumbaya, my lord. Bueno, Eso, pues. son las 10 de la noche, yo creo que la gente tal vez... Sí, yo escucho Mucho la grillos. calaca, yo creo. Así que, Diego Piti, take it away. Chequen los créditos, cortesía de nuestro Screen Operator. Gracias a todos. Gracias a Hay que poner invitades. invitados. Dice invitados, es invitades. Siempre hay algo que corregir, pero está bien. Gracias Fidel Bastro, gracias Frank Zamora, gracias Diego Piriti, gracias Ernesto Snack, gracias Hafiz, gracias Andy Quitmeyer, gracias Wiwi, gracias Eugenia, gracias Alexandra Newbold, gracias Maelén, gracias Bielo, gracias Mema y Adair, gracias Donna y a todos los demás, los penosos que no están diciendo mucho, que están escondidos, Jimena de la Guardia. Gracias, Lourdes Eugenia. Snack, Juan Carlos Snack, Gracias, Carolina. Gonzalo Barrios, Fernanda, Faisal, Gracias, Hafiz, hermano Lobo. Evelyn, David, Carolina, Gracias, Alexandra Newbold. En estos tiempos de pandemia, Laca Laca les manda mucho amor y cariño. Saludos para mi carnalita Donna Conlon. Saludos, Jimmy. Jimmy, you know who you are. buenas noches, gracias Frank Zamora, Screen Operator. ¡Voy pa'lante! ¡Bien!